Espada en mano, peleaba contra las sombras de sus recuerdos. Era viejo, pero aún le quedaba energía para luchar. Se imaginaba montado a caballo, en mitad del campo de batalla. Todo eran gritos, sangre y choques metálicos. Recordaba con emoción cada batalla, sus victorias y sus escasas derrotas. Había ganado infinidad de combates, había tomado cientos de castillos y cruzó el mar para ampliar sus reinos. Pocos reyes podían presumir de haber gobernado durante tanto tiempo. Jaime I de Aragón, criado por la Orden del Temple, dobló en poco más de medio siglo la extensión de sus territorios. El maestrazgo fue esencial. Era la frontera con el Islam, el punto de partida y la clave de sus conquistas y de sus relaciones con los templarios. ¿Importancia estratégica o algo más? ¿Y si sus crónicas no contasen la realidad? Era un rey guerrero y victorioso. Así quería que lo recordaran. Para ello, asumió las enseñanzas del maestre Guillem de Montredon. Hay historias que no pueden ver la luz. Cuando sus días de gloria acabaron, los templarios concentraron sus intereses en el maestrazgo. Pagaron un alto precio por poseer todo aquel territorio. La misma fe que los creó, los destruyó. Sabían algo que la historia nos había ocultado. Las últimas piedras que levantaron en el maestrazgo esconden su verdad. Territorio templario. Corría el año 1213. El ejército cruzado estaba sitiado en Muret. Debía salir a rechazar a las huestes de Pedro II. Un año atrás lucharon juntos frente al Islam en las lavas de Tolosa. Ahora eran enemigos, cristianos contra cristianos. El Papa Inocencio III declaró el carácter de cruzada para erradicar el catarismo en el sur de Francia, territorio vasallo al rey de Aragón. Pedro II defendía a su población y el honor de verse atacado por hermanos de armas, pero murió, dejando huérfano a su heredero con solo 5 años de edad. ¿Qué fue de él? La batalla de Muret en 1213 supone un brusco fin a la vida del rey Pedro y por lo tanto un shock para la monarquía aragonesa. Jaime I es un niño, es conducido a Monzón, en donde es tutelado por el Temple, pero sus tutores, aparte de la Orden del Temple, son nobles aragoneses, interesados en mantener los privilegios del estamento que no en favorecer un crecimiento del poder monárquico. Por lo tanto, durante los inicios del reinado, de ese largo reinado que nace en 1208, pero accede al reinado en 1213, 14, hasta 1276, en que muere. Los inicios del reinado son duros, porque la nobleza tiene un protagonismo sobre la monarquía. Jaime I sobrevivió a la muerte de sus padres y a las ansias de poder de la nobleza. Amplió sus dominios y se ganó el sobrenombre de El Conquistador. Consiguió que diversos territorios debieran lealtad a un solo rey. ¿Cómo pudo alcanzar tales logros partiendo desde cero? ¿Qué tipo de ayuda recibió? La clave del poder político medieval es una simbiosis del poder monárquico nobiliario. Simbiosis que es imperfecta y que normalmente genera tensiones y luchas. Sobre todo cuando el poder monárquico se debilita. Y ese fue el caso cuando, tras la batalla de Muret de 1213, Pedro III muere en acción guerrera y un niño accede al poder. Jaime I, que con razón es conocido como el Conquistador, destaca sobre todo por ser el rey que amplió los territorios de los dominios del rey aragonés de forma exponencial. Es decir, con la conquista de las Baleares y con la conquista del Reino de Valencia. Hay que tener en cuenta que paralelamente Fernando III el Santo en Castilla estaba avanzando también hacia el sur en Andalucía. Por lo tanto, es un proceso de madurez
feudal que genera una expansión sobre territorios islámicos en los cuales la coherencia política había desaparecido. Su padre tardó años en reconocerlo y lo entregó a Simón de Montfort, persona al frente de la cruzada, futuro responsable de su muerte en combate. ¿Qué motiva a un padre a renegar de su hijo y entregarlo a su enemigo? ¿Qué interés tenía en Occitania para contradecir las órdenes del Papa? El rey Pedro el Católico, un gran rey, un rey importantísimo, que venía de vencer a las tropas musulmanas en las navas de Tolosa, un rey que tenía un imperio ya muy grande, que ya tenía parte también de Génova, del sur de Francia, y de posesiones en Italia, en Nápoles y Cerdeña. Murió por defender ese vasallaje de los señores que defendían a los cátaros. Ese hecho demuestra que los reyes de la Corona de Aragón no eran anticátaros, simplemente los defendieron porque defendían sus territorios. Se había organizado una cruzada contra el catarismo, contra una herejía arraigada en el territorio de un rey aragonés dispuesto a todo por defender su honor. ¿Qué fue de los templarios? ¿Participaron en el conflicto? Eran soldados de Dios, debían intervenir. Su papel fue más importante: rescatar y educar al joven rey en el cuartel general del Temple, para la corona de Aragón, Monzón. Poco sabemos de ello. Las alusiones del rey a este periodo de su vida en el libro de los Hechos resultan ambiguas y escasas. El protagonista principal, como no puede ser de otra manera, es Jaime I. Entonces, el resto de actores sociales que aparecen a lo largo de esta crónica siempre ocupan una posición secundaria respecto al rey. Hay multitud de ejemplos en este sentido y relacionándolo estrictamente con el caso de la Orden del Temple, no solo la Orden del Temple, sino también el maestre de la Orden del Hospital, que en este caso es Ude Follalquer, de los años 30 del siglo XIII, con quien tiene una estrecha relación el rey Jaime I, siempre aparece en una posición secundaria. 4 años después de la desaparición en combate de su padre en Muret, el 13 de septiembre de 1217, murió Simón de Montfort. La guerra continuó. Ese mismo año, Jaime I salió de Monzón armado con la espada de su antecesor y catapultado gracias a la Orden del Temple. ¿Cómo le influyó su estancia en el cuartel templario? El rey más importante en la historia de la corona de Aragón, el Conquistador, fue salvado y educado por los templarios. En su relación con ellos, sin embargo, hubo tensión y choques de poder en cuanto a la gestión de las conquistas. El Llibre dels Fets es una obra biográfica, escrita al final de la vida del rey Jaime I, que sirve como una especie de recopilación de todo lo que ha sido su vida y también su reinado. Ciertamente los especialistas en el Llibre dels Fets, que han analizado la obra y los diferentes episodios, hay cierta corriente de especialistas que ponen en duda su veracidad, debido a que se entiende como una maniobra, un instrumento, una herramienta de justificación de todo lo realizado o no realizado por el rey Jaime I, con la intención de engrandecer su persona y presentarse como ese rey fuerte que controla el destino de la corona de Aragón a lo largo de buena parte del siglo XIII. La crónica de su vida, el libro de los Hechos, camina entre la historia y la leyenda de un rey que gobernó 63 años. Decía estar tocado por la providencia. ¿Contó la realidad o engrandeció sus actos? Ante los vacíos que aparecen en su biografía y las incógnitas alrededor de su vida, cabe preguntarse quién fue Jaime I en realidad. ¿Cómo logró pasar a la historia como el Conquistador? Cuenta una leyenda que una noche cerrada, Jaime I ordenó iluminar los alrededores del campamento para evitar posibles ataques. Creían estar a salvo cuando, de repente, se despertaron. Era un murciélago que se estrelló contra las armas. Pensaron, ¿será una señal? Lo era. El rey pudo haber muerto de no ser por aquel animal. Estaban rodeados por el enemigo. Pudieron repeler el ataque a tiempo. Como es bien sabido, el murciélago forma parte del escudo de la ciudad de Valencia
Y son muchas las leyendas que tratan de explicar esta presencia, este origen de este animal, que pues, no es un animal grande, belicoso, aparentemente no es símbolo de ningún valor guerrero. Con apenas 20 años llegaron los primeros éxitos militares de Jaime I. Era joven, aparentemente débil para la nobleza y manejable para unas órdenes militares que reclamaban tierras. Organizar una guerra y ganar nuevos territorios le permitiría desviar las versiones y fortalecer su figura como rey. Tras la muerte de su padre en Muret, luchando a favor de los cátaros en la cruzada, debía devolver la confianza del papado hacia la corona de Aragón. Solo podía ir en una dirección y llegó más lejos que cualquier otro rey que le antecedió. Esa cruzada permitió que las tropas francesas, en nombre de Dios, persiguieran a esos cátaros, pero también a la vez a esos castillos que tenían señores feudales que dependían del rey de Aragón, y se proclamará pues una cruzada y una guerra que tuvo su punto culminante en la batalla de Muret, hace ahora unos 705 años de ese momento, en donde el rey Pedro el Católico, el famoso rey Pedro el Católico, pues tuvo la poca suerte de morir en esa batalla. Y a partir de ese momento, todo ese territorio occitano pues, pasó a manos de Francia, y su hijo, el rey Jaime I, Jaume I, tuvo que desplazar toda su focalización histórica y militar hacia el sur. De hecho, también permitió una más rápida conquista de las tierras de Mallorca y de Valencia. Conquistó Mallorca en 1229. Salieron barcos desde los principales puertos de su reino. Una vez allí, los musulmanes no tenían escapatoria. Las tropas cristianas les arrojaban cabezas de sus compatriotas caídos en combate. Trataban de amedrentarlos. 2 años después, ya en tierra firme, partió desde Morella en 1231 para conquistar el reino de Valencia. No iba a ser fácil. Le llevaría años y apoyo militar y estratégico de las órdenes militares. Las órdenes militares colaboran en todas las empresas de la monarquía. Esto viene siendo así desde Ramón Berenguer IV. En la conquista del territorio valenciano encontramos a los maestres del Hospital y del Temple junto a las tropas del rey. Mientras el rey está bajando, por ejemplo, para poner sitio a Burriana, ellos están hostilizando y talando los campos de la zona de Sagunto y confluyen con el rey en la toma de Burriana, un sitio que se establece entre mayo de 1263 y julio. Se trata de atacar directamente esta población de Burriana, pensando que todos los castillos situados al norte, después de ellos, se rendirán. Efectivamente, después de la caída de Burriana, durante el otoño de 1263, es cuando todos esos castillos al norte se rinden. En septiembre los musulmanes de Peñíscola se rinden a Jaime I y rápidamente el maestre del Temple y el del Hospital se dan prisa en acudir a ocupar aquellos castillos que les habían sido prometidos para cuando se conquistasen. Nada hubiera sido posible sin la ayuda de la Orden del Temple. Abandonado por quienes querían debilitarlo, los templarios nunca le fallaron. Apenas tenían caballeros que ofrecerle. La gran mayoría de sus efectivos militares estaban en Tierra Santa. Pero no le faltó asesoramiento, ayuda ni recursos en los momentos más difíciles. La Orden no solo financiaba la guerra en Oriente. Hay que tener en cuenta que cuando los templarios comenzaron, los primeros caballeros tenían ya sus propias fortunas y pudieron aportarlas en un momento dado. Luego los distintos caballeros que fueron sumándose a la orden con el paso del tiempo, pues tanto en vida como a veces en muerte, legaron muchos de sus terrenos y muchas de sus riquezas. En un principio cualquier persona podía ser parte de la orden, desde un siervo hasta un señor, pero más adelante deciden, como estamos hablando de la época feudal, en que es un sistema de clases en que los caballeros templarios, los que vestían de blanco, fueran de la nobleza o de las familias reales, ¿vale? Los segundones, por decirlo de alguna manera, que era el mejor camino para ellos. A raíz de ahí aparecen los servents en Francia, que son los sirvientes, y evolucionan a los sargentos, que visten de negro y acompañan a los caballeros a la guerra.
Armas, dinero, organización militar. Los templarios aportaron algo más al rey. En la guerra, la capacidad de negociación era clave. Para ello, debía conocer al enemigo. Habiendo sido educado por la orden, ¿recibió formación que le permitiera comprender el ideario islámico? En su historia y en su leyenda pueden esconderse significados hoy desconocidos. Las leyendas lo que tienen en común es el hecho de que el murciélago de alguna manera avisa a Jaime I de un peligro inminente, de un ataque musulmán sorpresa para el cual los cristianos no están preparados y que el propio Jaime I tiene que poner en guardia para que se preparen para este ataque. En reconocimiento a este aviso, a este compromiso con la causa cristiana del murciélago, Jaime I decidió, parece ser, obviamente siempre según las leyendas, colocar el murciélago encima de las armas reales. El murciélago resulta ser un símbolo trascendental del ideario sufí. Como animal capaz de vislumbrar la luz en medio de la oscuridad, simboliza la ilustración. Hay que ver en la Edad Media que muchas de las cosas con las que nos encontramos, bueno, la Edad Media en realidad en todas las épocas antiguas, es con la simbología. El problema es que la inmensa mayoría de las personas desconocen el significado de esos símbolos o les atribuyen solamente uno de variados sentidos que puede tener en función de quién lo esté utilizando. ¿Qué hay de realidad detrás de tanta leyenda? ¿Es algo casual o confundimos su significado? Con 30 años, Jaime I había incrementado la extensión de sus reinos. Por tierra o por mar, silenció cualquier duda acerca de su capacidad para gobernar. ¿Talento natural? Su espíritu de superación lo encumbró como una persona capaz de ver la luz donde otros solo veían oscuridad. ¿Qué esconden las leyendas? La Orden del Temple llega al territorio del Maestrazgo, hasta entonces en manos de los musulmanes. El castillo de Peñíscola fue su último destino. Buscaron ese lugar estratégico. Una fortaleza de difícil acceso. Jacques de Molay pretendía reconstruir una base desde la cual poder lanzar unas campañas hacia Oriente. Testigo silencioso de secretos de alquimia y de geomancia. Método para encontrar la mejor ubicación. El castillo de Peñíscola fue piedra clave en la desaparición de la Orden. Hoy, sus muros esconden la historia que los convirtió en leyenda. Territorio Templario. Los lunes solo en Historia. El joven rey paseaba junto al maestre Monredón por las murallas de Monzón. Discutían, tenían algo en común. Habían heredado un reino y querían ampliarlo. Jaime I sabía que aún era débil. La nobleza aprovechaba su niñez y los templarios su inmadurez. Aprendía rápido de ellos. Gestión, finanzas, guerra, política. Conocía sus secretos. Solo bastaba emplearlos en el momento adecuado. El testamento de Alfonso el Batallador, formulado en 1131, renovado en 1134, 2 meses antes de su fallecimiento, es uno de los acontecimientos centrales en la historia de los reinos y condados del occidente de la península ibérica. Y es además uno de los elementos o procesos históricos peor entendidos. Evidentemente llama la atención que un monarca célibe, se duda si era homosexual, célibe, sin hijos, y un monarca a la hora de legar sus dominios decidiera hacerlo no a las órdenes militares, como se dice, porque Hospital, Santo Sepulcro y Temple, de esas tres, solo el Temple era una orden militar a la altura de 1131 y 1134. ¿Qué mueve a un rey a testamentar su reino en favor de órdenes religiosas? ¿Aseguraba el control de la frontera o buscaba algo más?
Hospitalarios y caballeros del Santo Sepulcro renunciaron a su parte. La Orden del Temple esperó a cambio de negociar mejores condiciones. El Temple, cuando se instala en nuestro país, no tenía intención de quedarse a luchar en la conquista del territorio andalusí. Su tarea estaba en el Próximo Oriente. Pero aquí se encuentran con el testamento de Alfonso el Batallador, que se tenía que resolver. El conde de Barcelona lo tuvo que resolver y negoció con mucha habilidad política, negoció con el Temple para que se quedara. Y al final lo consiguió. Tenía que renunciar el Temple a sus derechos sobre el testamento de Alfonso el Batallador, y así lo hizo en unos pactos que se celebraron en Gerona. El Temple renunció a la parte que le tocaba del testamento, pero a cambio tenía que participar en la conquista, y el rey de esta conquista les daría territorio. Un proceso de negociación que se sustanció básicamente a comienzos de la década de 1140 y que otorgó enormes privilegios en ese momento, pero sobre todo futuros, en conquistas posteriores. Eso quiere decir que en tiempos de Ramón Berenguer IV, en tiempos de su hijo Alfonso II, en tiempos de Pedro II el Católico, las conquistas había una parte que se cedía a el Temple. Los reyes aragoneses concedieron tierras a los templarios. Alfonso II les prometió los castillos de Chivert y de Pulpis cuando fueran conquistados. Ambas fortalezas dominaban la sierra de Irta. Su conquista no fue posible sin la Orden del Temple. Sus pobladores pusieron una condición: o pactaban con los templarios o no entregaban el castillo. Jaime I, en cambio, se resistía a entregárselos, pero finalmente se los concedió. En abril de 1264 hemos conservado un documento que es justamente la capitulación de los musulmanes de Chivert ante el maestre del Temple en Cataluña y Aragón, Ramón de Pato, con lo cual se nos dibuja bastante bien cuáles son las relaciones que se establecen. En un primer momento hay que considerar que en estos pactos de capitulación los musulmanes evidentemente conservan todos sus bienes, sus derechos, su religión, su mezquita mayor, incluso su organización autóctona como el Jama. Eligen a sus cargos, alamís, alcaides, etc. Y lo único que ahora pasa es que han de prestar subordinación política a su señor, que es la Orden del Temple, y pagar una serie de tributos. Unos tributos realmente duros. Sobre los restos de aquel castillo, decenas de personas paseaban a diario preguntándose por su pasado. Piedras, muros, torres y murallas caídas recortan el rico y extenso paisaje natural. Los templarios construyeron el recinto interno, mantuvieron la muralla exterior y respetaron una inscripción en árabe de uno de sus muros. Para el reencuentro de Dios. ¿El Dios de quién? ¿De cristianos o de musulmanes? Chivert acabó convirtiéndose en encomienda. Era la capital política, económica y estratégica de una zona extensa y rica, completada en la década de 1270 con el castillo de Pulpis. La convivencia de los templarios con los musulmanes en el castillo de Chivert ha dejado una huella muy importante. Se firmó un armisticio después de 3 meses de asedio que tuvieron los templarios con los musulmanes. El alfaquí y el maestre firmaron el armisticio llegando al acuerdo que cada uno respetaría tanto las reglas religiosas como las reglas civiles. Cada uno en su territorio dictaba las leyes que regían de su religión o de su política o civilmente. Rota la frontera con el Islam, las tropas cristianas de Jaime I, asesoradas por los templarios, avanzaron hacia el sur. Monjes, guerreros y estrategas, los templarios conseguirían adueñarse del maestrazgo, a pesar de los impedimentos del rey. Se negó a entregarles todo cuanto sus antecesores prometieron, pero les debía muchos favores por la ayuda en la conquista, como el castillo de Honda, más hacia el sur.
Cuando el rey Jaime I conquista Valencia en 1238 y posteriormente de la caída de la ciudad de Honda, Jaime I concede la Carta Puebla y un año después, en 1249, cede las rentas del castillo de Honda, de la villa de Honda y de las alquerías que estaban bajo su jurisdicción a la Orden del Temple, como pago a los servicios prestados durante la conquista. Se establecen en un antiguo palacio que había en la cúspide del castillo, un palacio de época musulmana. O sea, los caballeros que están desde 1249 a 1258 aproximadamente habitan lo que fue, digamos, un palacio de época musulmana. Un palacio que nos recuerda de alguna manera a aquellos palacios que son posteriores nazarís del Reino de Granada. Controlaban la sierra de Irta, la costa y el interior. Solo les faltaba Peñíscola, otra promesa incumplida. Otro enclave que consiguieron décadas después, renunciando a la ciudad de Tortosa. ¿Qué interés tenían en poseer aquel territorio? ¿Por qué Jaime I no quiso cumplir con los anteriores acuerdos de conquista? La sombra de la duda cubre con las pretensiones de la Orden del Temple sobre el maestrazgo. Su gestión, su tolerancia y su administración territorial fueron excepcionales. ¿Qué interés tenían? ¿Estratégico, económico, militar o había algo más? Una a una iban llegando familias a las puertas del pueblo. Eran libres. Se les daba una nueva oportunidad. Venían desde lejos. Algunos de ellos huían de la intolerancia de quienes se mancharon las manos de sangre en nombre de Dios. Procedían de Occitania. Fueron señalados como cátaros. Eran herejes. Tras la conquista militar de los años 30 del siglo XIII se inicia un magno proceso de colonización con centenares de familias de campesinos procedentes en su mayoría de Cataluña y de Aragón. Evidentemente llegan poblaciones de otros territorios, Navarra, Castilla y también el sur de Francia, Occitania. Cuando los cristianos conquistaron las tierras del maestrazgo, eran minoría a pesar de haber vencido al Islam. El territorio no podía quedar vacío. Conquista y poblamiento iban de la mano. Quedaban musulmanes y las poblaciones cristianas se adentraban en tierra hostil. ¿Cómo se gestionó el proceso y qué papel tuvo la Orden del Temple? Un rey, cuando conquistaba algún lugar, tenía que tenerlo protegido. Y la mejor forma de tenerlo protegido era darle el castillo que existía en ese lugar a los templarios. Los templarios, sobre todo, eran casi los elegidos para hacerle donaciones. Y era porque eran personas muy minuciosas, absolutamente minuciosas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ellos lo primero que hacían era atraer gente para que trabajase en sus tierras. En los reinos de Castilla y de Aragón, los reyes tuvieron problemas para mantener su dominio. Como garantes de la presencia cristiana frente a los musulmanes, los templarios tuvieron un notable protagonismo en aplacar cualquier tipo de revuelta. La necesidad de incrementar la población cristiana era cada vez mayor. En el transcurso del siglo XIII, varias fueron las cartas pueblas otorgadas a las poblaciones del Reino de Valencia. Una carta puebla es un documento a través del cual un señor, en este caso, por ejemplo, el maestre de la Orden del Temple, establece un lugar, una antigua alquería andalusí, a una serie de colonos, a una serie de familias que vienen a poblar el territorio. Tenemos prácticamente cartas puebla para todos los lugares del maestrat. Cuando se reparte son buenas extensiones de tierra. De tres jovadas por cada poblador, al cual se le da casa, se le da tierra, se le da huerta. Estos jovades, que es teóricamente el jou, es el yugo, es la tierra que una pareja de bueyes puede elaborar en un día, la verdad es que también es muy aproximado porque en cada territorio estas medidas son diferentes. Gente del norte poblaba el sur.
Los que llegaban de Occitania, del sur de Francia, huían de la hoguera y del juicio de Dios. Jaime I renunció a sus derechos sobre aquel territorio en 1258 con el Tratado de Corbeil. Solo mantuvo Montpellier, su lugar de nacimiento. Hubo persecuciones, hubo herejías, hubo incluso aniquilamientos históricos, hubo éxodos, incluso hubo hogueras que se empezaron a quemar a gente simplemente porque consideraban que no seguían sus proclamas religiosas de la propia Iglesia Católica. ¿Abandonó el rey a su suerte a las poblaciones por las que su padre dio la vida? ¿O por el contrario las salvó dándole las tierras ganadas al Islam? La mayoría de pobladores llegados de Occitania se asentaron en las comarcas del Maestrazgo y el Sports. ¿Por qué allí? El Maestrazgo fue un territorio que fue perfecto para los cátaros, para poderse esconder. Lo primero es que era una tierra virgen, acababa de ser conquistada al Islam. Las cartas de repoblación tenían muy buenas condiciones y no preguntaban mucho porque buscaban cristianos, simplemente cristianos repobladores. Luego también tenía de bueno que era una tierra con muchos pastos, con buenos accesos, estaba muy aislada, pero con buenos accesos. No era de realengo, las tierras de realengo estaban lejos, eran tierras de señorío, y los señores no tenían mucho control en ese sentido de quién venía, quién no. Este territorio, la comarca del Maestrat y también la comarca de Espart, así como la parte posterior de la montaña de Teruel, el Bajo Aragón y el sur de Cataluña, se configura a lo largo de los siglos XIII y XIV como una gran región productora de lana, no solo para el abastecimiento interno, sino también para el abastecimiento de los grandes centros manufactureros de la Europa occidental. Por tanto, se inicia un contacto comercial a nivel internacional que va a generar una gran riqueza de todo este territorio. Evidentemente, la lana se tiene que sacar de los animales que no solo viven en el territorio, sino que también se articulan, debido a las condiciones geográficas de esta región, se articulan una serie de rutas trashumantes, fundamentalmente de corta y media distancia, pero también de largo alcance, con los Pirineos y con el sur de Francia, con la región de Occitania. ¿Merecía la pena arriesgarse a acoger a herejes? ¿Eran salvados como súbditos del rey por defender su causa religiosa? ¿O por el rendimiento económico de la lana? De entre todas las leyendas en torno al catarismo, hay una que vaticina su regreso y su victoria sobre sus verdugos. Vendrá un rey de la raza de los reyes de Aragón que dará de comer a su caballo sobre el altar de Roma. La iglesia romana será rebajada y los cátaros y sus ministros exaltados y honrados en todas partes. Territorio Templario. Los lunes solo en Historia. Es muy importante tener en cuenta el momento donde nace el catarismo, porque es clave y posiblemente es el futuro de la Europa medieval. Ese momento en donde la religión católica busca ser poder sobre la sociedad, sobre los reyes y sobre también el pensamiento. Pero ese poder, a la vez, es rechazado por comunidades heréticas, como los cátaros, en donde consideran que el pensamiento cristiano tiene que alejarse del poder, de las opulencias, de la simbología, incluso rechaza la simbología de las cruces, porque consideran que el bien y el cristianismo está en lo intangible. Condenados, perseguidos y quemados. Las poblaciones occitanas que sobrevivieron hallaron refugio en el sur, en las tierras de quien antaño dominaba su lugar de origen, el rey de Aragón. La repoblación que siguió a la conquista les dio una segunda oportunidad.
¿Se les dio cobijo a cambio de potenciar la economía del reino? ¿Mantuvieron sus creencias? El miedo a ser nuevamente perseguidos solo nos ha dejado silencio. Enmarcada entre piedras, ha sobrevivido al paso de los siglos una pintura medieval donde unas pocas líneas dejan entrever una elegante escena de caballería. Esta representación se contempla hoy sobre uno de los muros internos del castillo de Chivert. ¿Cuál fue su finalidad? La Edad Media, por antonomasia, la caballería es la que manda en los campos de batalla. Tenemos que pensar que en la época romana teníamos la infantería de élite, el legionario romano, pertrechado hasta los dientes, pues aquí tenemos lo mismo, pero encima del caballo. El estribo es el gran adelanto que permite lancear al enemigo y que una carga de caballería pueda destruir al doble o al triple de infantería. Por supuesto, infantería normalmente que al ver una carga huían desbandada, como ocurre en muchas de las crónicas que tenemos acceso del siglo XII, XIII y XIV, y infantería que no puede hacer nada contra esa línea de caballeros con las lanzas en ristre que pasan por encima de ellos, porque tampoco van igualmente protegidos. La Orden del Temple fue uno de los pilares de Jaime I. Tuvo una aportación económica y cualitativa indiscutible en la conquista. Consiguieron el castillo de Chivert en compensación por su ayuda en la toma de Burriana y medio siglo después continuaron afianzándose en el maestrazgo, obteniendo los territorios de Peñíscola y Cuya. Aquí, en la península ibérica, todavía estábamos en lucha contra el Islam, la reconquista. Todavía estamos de cruzada. Ellos eran los caballeros del Temple, sacrificaban, daban su vida por Dios de una forma para defender sus creencias, el cristianismo. Aquí todavía tenían posibilidades de luchar contra el Islam, sea para guarnecer las fronteras y el mar para la llegada, sea para repoblarlo y darle vida cristiana en este lugar. Pasaron a ser dueños y señores de poblaciones enteras, necesitando estructurar sus dominios. Expertos en el combate, también demostraron su talento administrativo organizando el territorio bajo su poder, en lo económico y en lo político. La acción en Oriente exige una retaguardia económica en Occidente. Y por lo tanto, esa orden es lo que permite una estructuración articulada y no fraccionada a lo largo de la cristiandad latina. Una articulación en provincias, en el interior de provincias una articulación en encomiendas y dentro de las encomiendas los caballeros, que pueden ser o bien caballeros o bien sargentos en función de su origen social. Cada fortaleza en la que se asentaron seguía el mismo esquema, la misma función religiosa y militar. Cualquier persona tenía difícil acceder a ellos. Era su espacio privado, separado del pueblo laico. Al ser una orden militar, que son monjes y soldados, pues tendrá aspectos del monasterio, que puede tener la vida monacal, pero también tiene aspectos del castillo de defensa militar. Estas son sus características. Y aquí tenemos que el temple en la península y sobre todo en la corona de Aragón se encuentra ya con ejemplos de arquitectura militar que han sido los que se han construido desde los andalusíes, los castillos andalusíes. Aquí, sobre todo en este territorio, hay muchos Ghisn, que son los castillos andalusíes, que han dejado una marca. Y en esta tipología que está ya en los Ghisn, la aprovecharán los templarios para organizar también sus castillos. Los castillos del maestrazgo en los siglos XIII a XIV dan ejemplo de ello. Partieron de la base andalusí para levantar un recinto propio, como fue el caso de Chivert. Abandonaron el albacar, la zona destinada a la protección del ganado. En aquel lugar, unas líneas rojas representan a un guerrero, a lomos de su caballo. Posiblemente se ocultó dentro de una choza de la que no quedan restos.
¿Manual para escuderos sobre cómo armar a un caballero? ¿O la representación de la toma de Chivert? Tratándose de los templarios, el misterio está servido. Un caballero templario, una vez entra en la orden, normalmente, al venir de una familia noble, ya lleva su propia panoplia militar. Pero si no, la orden también se lo puede dar. Esto es un caballo, el cual o él lleva o la orden se lo concede, que sería un caballo de batalla, un caballo percherón normalmente, un caballo pesado para poder combatir, y un caballo de paseo o el caballo para viajar, el que se utilizaría para cualquier momento, menos para la batalla. ¿Para qué? Esto se hacía para que el caballo pesado siempre estuviera preparado y listo para entrar en caballo y estuviera fresco. Estamos hablando de caballos enteros. En aquella época no se le escapaba, para así el caballo tener más fuerza, más brío y por lo tanto que la carga fuera más descomunal. Mucho se admira su gestión económica y tanto se alaba su perfil militar. En cambio, de todas sus facetas, poco se habla de su religiosidad, salvo para ponerla en entredicho. Ellos no fueron nada más que personas, de verdad, personas que tuvieran una fe inquebrantable a la católica y que fueron casi los únicos que lucharon con denuedo y lucharon y pusieron su vida en peligro sin importarle morir por tal de servir a nuestro Señor Jesucristo y a su Iglesia. La función del temple es ocupar estos castillos, después una vez conquistados, y defender esta línea nueva de la frontera. Pero claro, ellos tienen una misión importante en estos países del occidente, en estos países nuestros europeos, que es recoger limosnas, donaciones, para poder alimentar y subvencionar toda su función en Tierra Santa. Allá se encuentran que hay muchos gastos. Ese es el motivo por el que genera tanta curiosidad la pintura medieval más antigua de Castellón. Un caballero, armado, a galope, elegante, entregando su vida a una causa, la del cristianismo. La adaptación de unos monjes guerreros a la política del tiempo que les tocó vivir quedó visible en su estructura territorial. Debían financiar la Guerra Santa. La retaguardia de sus acciones en Oriente estaba en Occidente. Por ello ansiaban poseer cada vez más tierras y fortalezas, ampliar sus dominios. Fortalezas ganadas en combate, donadas por reyes o compradas, en 1303 nació el territorio templario en torno al maestrazgo. En ese momento, la Orden del Temple controla toda la franja de territorio desde el río de la Senia hasta las montañas de Teruel, con los castillos de Peñíscola, Chivert, Les Coves de Vinromà, Ares y Culla. Además, también tiene en la vertiente aragonesa los castillos de Castellote y de Cantavieja. Una de las fuentes históricas de referencia en la Edad Media aragonesa, el Libro de los Hechos, recoge la historia y la leyenda de Jaime I el Conquistador. Otros protagonistas de su época, los templarios, brillan por su ausencia. La Orden lo educó, lo acompañó en sus conquistas. Y sin embargo, solo recibieron silencio y continuas negaciones a poseer cuanto se les debía por luchar junto a él. Es una de las crónicas medievales más llamativas, porque recoge al final de una trayectoria tremenda, llena de éxitos y de conquistas, recoge el pensamiento político-ideológico del monarca, que da luz sobre los acontecimientos de las conquistas de Mallorca y de Valencia, a las cuales dedica la parte sustancial de la crónica. Lo fundamental de la crónica no son los datos,
una crónica medieval uno no va en busca de datos, uno va en busca de un trasfondo ideológico que desde la perspectiva de sus actores explican esos datos. Pero esos datos están frecuentemente distorsionados. Anteponía su protagonismo frente a quienes le ayudaron a ganarse el sobrenombre de El Conquistador. Su reinado fue un pulso de poder con el que evitaba la creación de todo territorio que hiciera sombra a la monarquía. La Orden del Temple no se rindió. Esperó su oportunidad de conformar una base para alimentar su causa, la del cristianismo. Por eso Jaime I se negó a tenderles la mano. Los conocía, sabía todo sobre ellos, porque lo educaron. Pero ¿por qué no alertó en su crónica sobre las intenciones de la Orden de crear un extenso territorio templario en el Maestrazgo? ¿Sabía que finalmente lo conseguirían? En 1312, el Papa aprobó la disolución del Temple. En 1314, su último gran maestre fue quemado vivo. A comienzos del siglo XIV, la cristiandad occidental se enfrentaba a una nueva era. En ese momento de cambio, desapareció el Temple. Conspiraciones, espionaje y traiciones estuvieron detrás de la caída de la orden militar más poderosa de la cristiandad. Sus bienes en torno al territorio creado en el Maestrazgo cambiaron de manos, pero su lealtad a la orden se mantuvo hasta nuestros días. Durante siglos, su huella, su legado y su voz se han mantenido vivas. Rodeadas de misterio, a caballo entre la historia y la leyenda. ¿Sobrevivió el Temple a su fin?